Estamos viendo el índice de la norma ISO 9001. ¿Por qué estamos viendo el índice de esta norma? Porque vamos a hablar ahora del manual de calidad. Pero esta norma en la versión 2015, a diferencia de las versiones anteriores, no pide un manual de calidad. O sea, si se revisa punto por punto el contenido de la norma, eh, se observará que en ningún momento hace la solicitud de un manual de calidad. Seguimos avanzando allí sobre el índice, estamos avanzando sobre el índice, pero en ningún momento nos pide un manual de calidad. Sin embargo, para ayudar a comprender lo que es el sistema de calidad, se acostumbra a elaborar un manual de calidad con el fin de que, sobre todo el cliente, conozca cómo se planifica, cómo se ejecuta, cómo se controla y cómo se mejora el proceso productivo con el cual se van a producir los artículos que le está pidiendo. Entonces, ya antes se habló de la documentación de un proceso donde se veía un flujograma que después se describía. En aquel video no se habló de la bitácora del horno, pero una bitácora del horno, que es un formato de registro, podría ser algo así como esta, de ligamos el número de orden emitido por control de producción con el trabajo que hizo el operador durante la cocción. Se anotaría el nombre del operador, la fecha en que inició la cocción, el porcentaje de apertura de la válvula de gas, la temperatura de cocción y el consumo de combustible, la hora de término y el operador que haya terminado esa cocción. ¿Por qué? Porque en ocasiones son procesos, como son procesos de sinterización de cerámica, son procesos que llevan 10, 12 o más horas en función de los espesores de pared. Para esto, a lo mejor un operador en su turno es el que inicia el proceso y termina su turno y no ha concluido la cocción de ese lote de piezas cerámicas hasta que llegue el siguiente turno y posiblemente en el siguiente turno el operador que llegó a suplirlo, a relevar al que inició la cocción, sea quien termine el ciclo. Bueno, entonces ya veíamos cómo se documentaba la información según la norma ISO 9000 y lo que estamos viendo ahora es la elaboración del manual, que como ya dijimos, no lo solicita la norma, pero se acostumbra a hacer para bien de ilustrar o ayudar en el entendimiento de cómo está el, el proceso y cómo se hace la planificación del proceso para poder entenderlo y para poder visualizar, sobre todo en las áreas, cómo se hace la planeación de la calidad. Tengo aquí un ejemplo de una empresa en donde las áreas o las funciones, algunas áreas relacionadas con la norma, caerían dentro de ciertas áreas. Por ejemplo, para el caso de estas actividades o departamentos que están sombreados tras un fondo azul, serían las actividades que corresponderían a un departamento de calidad. Después vendrían en un fondo marrón las actividades correspondientes a planeación. Ciertamente el área de planeación como un área staff, como un área administrativa, tiene que estar previendo la procuración de los recursos con los cuales se van a elaborar los productos y se cumplirán los requisitos que pide el cliente en sus productos. Posteriormente, en un fondo naranja estarán los departamentos de administración de recursos, donde habrá, por ejemplo, recursos humanos, un departamento que se encargue de suplir personal hacia las áreas de producción, hacia las áreas de calidad o a todas las áreas de la empresa. Y algunos departamentos que entran de manera directa o indirecta con el producto, como es el departamento de diseño, el departamento de mantenimiento, el departamento de compras que se encarga de conseguir materias primas, insumos, materiales de empaque, etcétera, y el departamento de ventas que se encarga de colocar en el mercado los productos que salgan del proceso productivo. Y más adelante, al final, en fondo verde, estarían las actividades de producción. Básicamente el proceso productivo que se realizaría
para elaborar los productos del cliente. En este caso, una empresa fundidora que después de fundir se obtienen lingotes y esos lingotes los laminan para obtener secciones más delgadas. Las secciones más delgadas las cortan y les dan forma hasta obtener productos terminados. En este mismo mapa de procesos podemos ver cómo se relacionan los diferentes departamentos entre sí por tal de dar cumplimiento a los requisitos del cliente. Bien, a partir de esto es como se puede proceder a elaborar un manual de calidad. El manual de calidad, aunque como dijimos, no lo solicita la norma, pero podrá contener puntos de la norma, eso sí, para bien de ayudar al cliente a entender cómo una empresa le va a elaborar sus productos y va a garantizar que se le van a cumplir los requisitos que les pide. He procurado un ejemplo de un manual de calidad que pertenece a la Fundación Universidad Empresa de la región de Murcia. Y si ustedes observan el índice de este manual lo pueden ustedes descargar de forma gratuita de la página de la fundación. Revisan el contenido de este índice, va a tener introducción, generalidades, normas de referencia, términos y definiciones, y posteriormente entra con los puntos gruesos de la norma, que es el contexto, el liderazgo, la planificación, los departamentos de apoyo, la operación para elaborar el producto, la evaluación y la mejora. Estos mismos puntos, en ese mismo orden, con esa misma numeración, son los que tiene la norma ISO 9000 en su índice. Vamos a revisar el índice de la norma ISO 9000. Aquí está. Ustedes observan, en el punto 1 es objeto y campo de aplicación de la norma. Y en el manual de calidad, el punto 1 es introducción. El punto 2, la norma es referencias normativas o referencias. Y en el manual de la Fundación Escuela Empresa son referencias también. La norma en el punto 3 habla de términos y definiciones y el manual que tenemos como ejemplo también habla de términos y definiciones en el punto 3. El punto 4 habla del contexto de la organización, el manual de la fundación y la norma. El punto 4 también habla del contexto de la organización. Entonces, si se fijan, todos los apartados de la norma los tiene este ejemplo de manual de calidad. Y, por tanto, ¿qué se va a hacer? Pues que prácticamente se escribe lo que dice la norma para bien de hacer el manual de calidad y solamente se personaliza con la empresa que esté elaborando su manual. Por ejemplo, en el caso de liderazgo, donde dice liderazgo y compromiso, la norma pide que se manifieste, se dé evidencia de liderazgo. Y en el liderazgo que pide la norma, dice la alta dirección debe mostrar liderazgo y compromiso con respecto al sistema de gestión de calidad. Inciso A, asumiendo la responsabilidad y obligación de rendir cuentas con relación a la eficacia del sistema de gestión de la calidad, o sea que el sistema que se tenga dentro de esa empresa sea eficaz, sea de los resultados y los requisitos que el cliente pide con eficacia, o sea, de manera rápida, de manera contundente. Inciso C, asegurándose que se establezcan la política de calidad, los objetivos de calidad para el sistema de gestión de calidad y que estén compatibles con el contexto, con la dirección estratégica de la organización. Y así los demás incisos. Esto es lo que pide la norma, que debe demostrar liderazgo. Si vamos al manual, en el apartado de liderazgo, fíjense lo que dice el manual. Dice 511 generalidades, que es lo que marca la norma. 511 generalidades.
Posteriormente dice, la dirección de la fundación, universidad, escuela, obviamente es la empresa, la alta dirección de esta empresa, que en este caso es la fundación Escuela Empresa de la región de Murcia, cuyas siglas son FUERM, es consciente de que la orientación al cliente es una parte fundamental de su responsabilidad, para ello adopta una postura de liderazgo y compromiso. Entonces, dice la alta dirección debe demostrar liderazgo y compromiso, pues acá el manual de calidad dice, la dirección de esta empresa adopta una postura de liderazgo y compromiso. Entonces, prácticamente lo que se va haciendo al redactar el manual de calidad es parafrasear la norma y personalizarla hacia la empresa. Ya vimos que el manual ejemplo que se está dando contiene justamente los mismos puntos que contiene la norma. Lo único que se hace es que se personaliza hacia la empresa. Bueno, ¿qué otras cosas va a contener el manual de calidad? Además de los puntos marcados en esta norma ISO 9000, quiero hacer referencia a otro apartado que esta norma tiene, que es justamente, déjenme ir al inicio, que es justamente la relación que tiene con otras normas. En el apartado 0, que es la introducción, vamos a encontrar el numeral buscando el 0,4. El numeral 0,4 establece relación con otras normas de sistemas de gestión. ¿Por qué comento esto? Porque muchas de las veces una empresa de alimentos implanta ISO 9001, pero a los alimentos hay que pedirles más cosas, no nada más hay que pedirles que se haga una planificación del proceso, sino que para garantizar que los alimentos que ingiere el cliente o que le compre a esa empresa, primero, tengan un cierto contenido nutrimental y segundo, no le enfermen al ingerirlos, pues entonces tenemos que estar hablando de otras normas. Y es justamente lo que menciona ISO 9001 a través de este apartado 0,4, que dice relación con otras normas de sistema de gestión. Para este caso, textualmente dice, esta norma internacional aplica el marco de referencia desarrollado por ISO para mejorar el alineamiento entre sus normas internacionales para sistemas de gestión, y nos refieren a un capítulo A.1. Pero además, esta norma permite a una organización utilizar el enfoque de procesos de acuerdo con el ciclo Deming y el pensamiento basado en riesgos, que es evitar que alguna posible falla vaya a afectar la calidad. Para alinear o integrar su sistema de gestión de la calidad con los requisitos de otras normas de sistemas de gestión. ¿Cuáles son esas otras normas? Pues en función del tipo de empresa, vamos a estar hablando de las normas que rigen los aspectos de calidad en función de esa naturaleza, de ese proceso en específico. Por ejemplo, si hablábamos de alimentos, pues seguramente va a haber otras normas que obliguen a la empresa o que pidan que la empresa las cumpla, principalmente para evitar que la persona que ingiere los alimentos que ellos producen enferme. Entonces, nos hablan de un anexo B de la norma ISO 9000 que proporciona detalles de otras normas internacionales sobre la gestión de calidad y sistemas de gestión de la calidad que han sido desarrolladas por este comité, pero también esta norma no incluye requisitos específicos de otros sistemas que no hayan sido creados por el comité técnico y que hace la creación de la serie de normas ISO. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, está el Códex Alimentario, que establece otros protocolos de gestión, propiamente protocolos de inocuidad, y no tienen para nada injerencia este comité con aquellos otros protocolos. Por eso es que esta norma dice que no incluye esos protocolos. Y también hace saber que para varios sectores, por ejemplo, el sector alimentario, el sector automotriz, el sector acerista, etcétera, el sector metal mecánico, para varios sectores en
en general se han desarrollado normas del sistema de gestión de calidad específicas de cada sector, que van a estar basadas en los requisitos de esta norma internacional. O sea, generalmente hoy todas las normas llevan el mismo enfoque a procesos. Entonces, por ejemplo, ¿cuál pudiera ser una de las normas que deben de cumplir los alimentos? Primeramente, los alimentos deben de dar 7 principios básicos del sistema HACCP, que es el sistema, por las siglas están en inglés, pero básicamente es el sistema de análisis de riesgos y puntos críticos. Este sistema HACCP o protocolo HACCP ha sido desarrollado por el Codex Alimentario en Estados Unidos a raíz de la necesidad que tenían los astronautas cuando salían al espacio de llevar alimentos. Y hubo una empresa por ahí que lo adoptó y a partir de ahí otras empresas lo han adoptado no solamente para vender alimentos a la NASA, sino para vender alimentos a la sociedad en general. Los principios que versa este sistema propiamente analizar los peligros e identificar las medidas preventivas para bien de garantizar la inocuidad. Y esta norma aplica propiamente a alimentos. El punto 2 son los puntos críticos de control. O sea, ya me di cuenta a lo mejor que en una determinada parte del proceso me está contaminando ese alimento que estoy produciendo, se me está contaminando posiblemente con sabor a jabón. Y pues el sabor a jabón degrada el alimento y cambia su sabor y su textura. Pero puede ser que así como se me contamina con jabón, se me está contaminando con cianuro, por decir que es muy, muy peligroso, y va a ir más allá de que el alimento sepa feo o sepa de manera diferente a lo que pide el cliente, va a llegar incluso hasta envenenar al quien lo ingiera. Por tanto, lo primero que hay que hacer es determinar dónde pueden estar los puntos de peligro o de falla del proceso alimentario y después indicarlos como puntos que hay que cuidar. Además de que se indiquen que hay que cuidar, hay que establecer los límites bajo los cuales se puede operar, porque después de un cierto límite puede ser perjudicial. Es el caso, por ejemplo, de algunos metales residuales que en cantidades muy pequeñas, expresadas en partes por millón quizás, son hasta cierto punto inofensivos, pero después que las cantidades se incrementan, las concentraciones se incrementan, pues ya no se puede hablar tan fácil de consumirlos sin riesgo. Bueno, el principio 4 es establecer un sistema de control para monitorear el programa de puntos críticos. Hay que establecer un programa de puntos críticos para bien de estar monitoreando lo que está saliendo conforme a lo que se identificó como riesgos o peligros. Y cuando no se tenga control de esos puntos críticos, pues entonces hay que pensar en acciones correctivas para bien de corregir aquellos, ya sea valores que están fuera de los límites que se establecieron, o bien aquellas condiciones que van a poner en riesgo al alimento o la integridad del cliente que lo consuma. También el sexto principio debe de hablar de procedimientos de verificación y el séptimo principio habla de la documentación para los procedimientos y registros, que no es otra cosa más que hacer cosas como estas, documentar, hacer diagramas de flujo, hacer formatos de registro, para bien de dar cumplimiento a lo que marca el Códex Alimentario en cuestión de este análisis de riesgos y puntos críticos de control. Bien, en alimentos, de las normas que yo conozco, hay otras, de protocolos que yo conozco, hay otros. ¿Cuáles son? Por ejemplo, para el mercado musulmán, se habla de la certificación halal. Esta certificación la emite el representante de la comunidad musulmana, porque esta certificación halal va al mercado musulmán, donde se piden varias cosas, pero llama la atención que halal significa permitido. Dentro de lo que el documento
religioso permite a los musulmanes es primeramente que se coma determinado tipo de carne. Por ejemplo, ellos tienen prohibido ingerir cerdo. Después, la matanza o la faena del sacrificio debe ser realizada por un musulmán. En el momento del sacrificio debe invocar a Alá, no, en el nombre de Dios, Dios es grande, y entonces hacer el sacrificio del animal. Si va a ser una ave la que van a sacrificar, la norma halal establece cómo debe ser sacrificada, cortando las arterias carótidas para bien de que el animal se desangre. Si va a ser ganado vacuno el que se va a sacrificar, también establece cómo debe de sacrificarse ese animal, y también debe establecer que hay que cortar las arterias carótidas para hacer el desangramiento del animal. Entre otras cosas, este es el protocolo halal. Pero si hablamos, por ejemplo, de, este, de otros productos vegetales, por ejemplo, además de ser regidos por HACCP, también existen otros protocolos. Para Estados Unidos y Canadá, por ejemplo, está el protocolo Global Gap. Global Gap básicamente es una referencia para auditar varios puntos del proceso. Primeramente, la capacitación de personal, que va a estar en contacto con los vegetales, que van a ser enviados a Estados Unidos y Canadá. Después, la salud e higiene, prácticamente la forma en que aplique esto el personal de operación. He de mencionar que algunas empresas que fabrican jeringas para las inyecciones, jeringas para inyectar, como prácticas de higiene, piden a cada uno de sus trabajadores que antes del inicio del turno, antes de la jornada laboral, se bañen, y para eso pues tienen adaptados baños al interior de la empresa, para que en cuanto llegue la persona, cheque su tarjeta, pase directamente al baño y de ahí se cambia la ropa, se pone la ropa de trabajo y de ahí se va al proceso productivo. Entonces, ¿qué prácticas de higiene debe aplicar el personal? Bueno, pues una es bañarse, otra es el lavado permanente de manos, otra es el uso de la cofia, en ocasiones el cubrebocas, etcétera, para evitar que algún cabello humano vaya hacia el alimento. Global Gap también hace mucho énfasis en el agua que se va a utilizar para los cultivos agrícolas. Y aquí hace referencia a algunos microorganismos que van a ir en este agua, y sobre todo habla de la calidad microbiana que debe de tener el agua de riego, principalmente buscando que no se tenga o se tiene que estar en cantidades que no afecten de Escherichia coli y Listeria. ¿Por qué? Porque estas bacterias pues, son perjudiciales en el organismo, causan diarrea, causan infección intestinal, etcétera. Entonces, por eso es que Global Gap pide que tanto las personas que van a estar en el proceso como el agua de riego, antes de que llegue al empaque la fruta, sea revisada y se cuide mucho la carga bacteriana. Como ya dijimos, esta es una norma que aplica a vegetales y que vigila precisamente la presencia de Listeria, Escherichia coli, entre otros microorganismos, porque habla de cargas microbianas. Al principio del protocolo norma habla de los productos que se consumen crudos, pero que también deben de ser procesados bajo este protocolo, como el espárrago, los frijoles negros, una serie de frijoles que algunos no conocemos aquí en México, pero de ahí entra algunas otras hierbas de olor como eneldo, o algunos vegetales como berenjenas, higos, rábanos, avellanas, lentejas, quimbombos, manís o cacahuates, nueces, mentas,
papas, calabacitas, camotes, castañas de agua. Para los productos que se consumen en crudo, también pide que se aplique esta norma. Dentro de la industria alimentaria, sobre todo para los productos que van a ser enviados a Francia, Francia pide que se cuide el protocolo Primus GFS. Primus también es un protocolo que vigila las buenas prácticas agrícolas antes de que llegue el producto al empaque, ya sea en la granja, en el invernadero, y también cuida la cuadrilla de cosecha. O sea, ¿qué van a hacer las personas que van a estar cortando en campo? ¿Cómo los van a proteger? ¿Qué prácticas de salud e higiene van a llevar, etcétera, para que esos productos no lleguen contaminados al área de empaque, al área de empaque? Pero también pide buenas prácticas de manufactura. ¿Por qué? Porque puede ser que todo se cuidó bien antes, pero resulta que una de las cajas donde se empacaron los vegetales, sobre todo cuando se van a consumir en fresco, los vegetales que fueron muy bien cuidados se empacan de momento por descuido en una caja de cartón que fue reutilizada y se alcanzó a podrir uno de los productos vegetales en fresco que estaban antes y que solamente se tira el contenido y se reutiliza la caja sin quitar los residuos de moho, sin quitar los residuos de desecho del producto que se pudrió antes. ¿Qué va a pasar? El nuevo producto que llega a esta caja va a ser invadido inmediatamente por las esporas dejadas por aquellos mohos. Entonces, a esto se refieren las buenas prácticas de manufactura, que además de tener cuidado desde atrás en el campo, se tenga cuidado durante el empaque y almacenamiento y distribución de esos productos. Por tanto, mucho se pide que se cuente con centros de almacenamiento y distribución adecuados, que se tengan cámaras frías, sobre todo para evitar la maduración temprana o pronta de los productos y también para evitar la proliferación de bacterias. Entonces esto debe hacerse tanto en el empaque como en la procesadora en caso de que la misma empresa esté procesando los productos en fresco para hacer mermeladas o para hacer otro tipo de alimentos. Pero todos los sistemas de inocuidad para alimentos piden, en algún momento piden hacer referencia a HACCP, en algún momento piden o regresan a HACCP. Por tanto, el manual de calidad que se realice, además de seguir, como estábamos viendo en el ejemplo de la Fundación Universidad de Empresa de la región de Murcia, además de pedir que se cumplan los requisitos del ciclo de control, también deberán especificar en la parte de liderazgo, en la parte sobre todo de operación de la fabricación del producto, o bien en la parte de apoyo, deberán especificar los protocolos que están siguiendo y qué están haciendo y qué formatos están llevando para bien de cumplir los requisitos del cliente. Entonces, básicamente esta es la forma en que habría que hacerse un manual de calidad. Cómo integrar los otros protocolos que no sean parte del campo de acción del comité de las normas ISO. Este protocolo del Códex Alimentario, este protocolo HACCP, ya ha sido adoptado y adaptado por el comité de las normas ISO. Justamente es la norma ISO 22000. La norma ISO 22000, si ustedes se fijan, tiene el mismo enfoque que la norma ISO 9000, el mismo ciclo de control. Ustedes la ven, tiene los mismos puntos: alcance, referencias, términos, contexto, liderazgo, planeación, y en el mismo numeral: apoyo, operación, control, evaluación y mejora. Entonces,
Ese protocolo HACCP, ya adoptado a las normas ISO, equivale a la norma ISO 22000. Con esto cerramos esta plática y hemos visto cómo se relaciona la norma ISO 9001 con otros protocolos de calidad, sobre todo de inocuidad alimentaria.